Buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Valentina Silva y a continuación les estaré hablando acerca del peritaje psicológico forense. Me encuentro cursando la maestría en Psicología Forense y Criminología en la Universidad Panamericana de Nicaragua y también forma parte del Instituto Centroamericano de Estudios Superiores. Este es un tema en el módulo de Peritación Psicológica Forense 1 a cargo del máster José Miguel Martínez Rojas. Estaré respondiendo a 7 interrogantes planteadas y específicamente trataremos lo relativo al procedimiento, utilidad, importancia, entre otras características del peritaje psicológico forense. El plan de exposición es el siguiente. Primero tenemos la introducción, luego un par de conceptos básicos, luego pasamos a las preguntas de investigación y por último tenemos las conclusiones. Como introducción, la psicología y el derecho tienen en común su objeto de intervención, que es la conducta humana, y colaboran en conjunto durante procesos judiciales. Es por esta razón que se hace necesario para los jueces, quienes muchas veces no conocen de distintos temas a profundidad, un perito que sea especialista en determinada área, ya sea arquitectura, medicina, ingeniería, etc., para que les explique claramente la problemática con el fin de dilucidar y resolver de forma conveniente al caso. Los conceptos básicos son, en primer lugar, un perito psicológico. Es quien se encarga de elaborar informes o peritajes psicológicos donde se analizan los hechos objeto de controversia, se detallan las pruebas realizadas de cara a una negociación o juicio y, número 2, se define peritaje psicológico forense como el instrumento de asesoría a la potestad judicial por medio de un dictamen basado en observaciones, exámenes, información e interpretaciones fundamentadas para que las autoridades competentes puedan valorar con mayor criterio los aspectos psicológicos de los individuos involucrados en un litigio. Como pregunta número 1 tenemos en qué consiste la peritación psicológica forense. Es una evaluación psicológica a petición del juez o alguna de las partes intervinientes en un proceso judicial, fundamental en psicología jurídica. Es una herramienta donde se adquiere gran cantidad de información relacionada con el sujeto implicado en el delito, ya sea víctima o agresor, que permite dar una explicación plausible a aquello que sucedió y que a su vez servirá como soporte judicial. Número 2. ¿Para qué sirve? Los peritajes psicológicos son un medio auxiliar de la psicología forense y el derecho penal, que ayudan al juzgador a resolver situaciones donde factores psicológicos son debatidos en un proceso judicial, factores que conciernen relativamente a la conducta, también comprobar si la persona está en sus conscientes facultades volitivas también para haber cometido cualquier delito. Su relación con las diferentes disciplinas y ramas del derecho sirven al juez para evaluar las características psíquicas del victimario, la víctima y el fenómeno criminológico que se pretende resolver. Entonces se crea la necesidad de utilizar estos peritajes y poder establecer así la participación o no del victimario, la afectación de la víctima y también explicar las causas de un delito u otras situaciones que poseen ciertas dudas para resolverse y pueden surgir dentro de un proceso legal y corresponden a la psicología. Número 3. ¿Cómo se realiza dicha peritación? Brevemente se hace una intervención del sujeto, luego una evaluación y con esta información se elabora un informe psicológico de cara a una posterior presentación a la entidad solicitante. Dado que el informe pericial es el resumen del trabajo realizado, es fundamental que sea redactado de una forma correcta, estructurada y bajo una serie de consideraciones. El informe pericial o dictamen, desde el punto judicial, es un documento escrito, firmado y fechado en el que el perito psicológico expone sus consideraciones y conclusiones sobre los hechos objeto de evaluación. Se emite por orden de las autoridades judiciales y el perito deberá ratificarlo verbalmente. Esto quiere decir que él va a corroborar la información que ha dado. Se debe tomar en consideración 10 pasos para elaborar correctamente un peritaje o un informe psicológico forense. El lenguaje en el que esté escrito debe ser claro y sencillo.
El perito debe explicar y contestar de forma clara y concisa las preguntas formuladas por el juez o el tribunal. El informe debe contener evidencia contrastable y defendible. Se deben evitar las imprecisiones en las afirmaciones. No se deben incluir aspectos irrelevantes a la causa. Ha de ser coherente y defendible. No se deben incluir juicios de valor u opiniones personales. No se deben dictaminar sobre la imputabilidad del sujeto, porque esta es decisión exclusiva del Poder Judicial, no del psicólogo. El perito solo debe señalar las alteraciones mentales posibles que puedan afectar las capacidades del sujeto, como su capacidad volitiva, como mencionaba anteriormente. Nunca determinar la culpabilidad o inocencia del sujeto. No es lo mismo labor pericial que la judicial. No hacer el informe bajo el pretexto de exhibir el conocimiento en la materia o para hacer alarde de la riqueza del vocabulario. Las etapas de la realización de la pericia psicológica son 6. Primero es la iniciación del caso, en segundo lugar la preparación del expediente, luego la recogida de los datos, luego la evaluación de necesidades, luego la sección de estrategia y por último el informe pericial como tal. La pregunta número 4 es ¿cuál es su finalidad? Pueden ser varias las razones por las cuales se puede necesitar una elaboración del peritaje forense por parte de un psicólogo. En términos generales, existen grandes áreas en materia judicial que delimitan las temáticas que son susceptibles de requerir estos peritajes. En los peritajes en el ámbito civil, familiar y laboral, y por último los que son en el ámbito penal. Número 5. ¿Cuándo se realiza? Para responder a esta pregunta debemos plantear la problemática en cuestión. Por ejemplo, si eres víctima de un robo, asalto o cualquier abuso, te gustaría demostrar la culpabilidad del daño provocado por tu agresor, ¿no? Bueno, es ahí donde interviene el peritaje y responde a diferentes necesidades dependiendo de qué se trata. Un informe psicológico para juicio es un documento científico que consigue que cada duda se convierta en un punto a tu favor. De esta manera, sabrías que llevas la razón y lo demostrarías científicamente mediante un peritaje psicológico forense profesional. Reforzarías drásticamente el rigor de tu caso y, por último, aportarías un elemento probatorio al peso y al tribunal. Número 6. ¿Quién debe realizarla? Puede realizarla un especialista en psicología forense, psicología criminal o judicial. En fin, la puede realizar un perito psicólogo. Es un psicólogo que tiene suficiente formación para desempeñar su labor en el área forense también. Para citar algunos ejemplos, psicolegalmente vemos esencial tener formación superior en 2 áreas: psicología clínica, puede ser un máster en psicología general sanitaria, una especialidad en forense, máster en psicología clínica legal y forense. En total son en torno a 8 años de estudio, además de cursos y especialización que pueda tomar la persona que es profesional en esa área. Por último, tenemos la pregunta número 7, ¿a quién se le aplica? Es justo aplicarlo a las necesidades prácticas y legales que se necesiten en el caso a tratar. Dependiendo del ámbito, va desde el derecho civil, derecho a la familia, derecho laboral y el derecho penal. Al ser psicológico, se entiende que debe aplicársele distintas pruebas rigurosas a la persona que será evaluada, ¿no? Entonces, a manera de estructura, tenemos primero los datos identificativos del perito y evaluado. 2. El motivo del informe. 3. La metodología a utilizar. Y por último, la exposición de la información recabada. Estamos llegando ya a la última parte, a la conclusión. Y la peritación psicológica forense es una herramienta fundamental hoy día para la resolución de controversias e infinidad de casos. Lo que particularmente sostiene los principios de la evaluación psicológica es combinarlo con el área forense, siendo posible comprobar, verificar y comprender el comportamiento tanto de las víctimas como de los victimarios en un lenguaje claro, directo y entendible.
a un público que no necesariamente sea especialista en psicología, ya que se emplea un lenguaje universal, por ende aclarará el panorama al juez, que será el que delibere la culpabilidad de una de las partes y su sentencia respectiva, en correlación con su delito, sin dejar de lado factores importantes para determinar la misma. Agradezco mucho que me hayan acompañado. Les voy a dejar la presentación para que la puedan ver y muchas gracias. Hasta luego.